Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de la inspección en obra y los muros estructurales del sistema plataforma, que son los shear walls. ¿Ya? Esta parte es súper importante para ustedes, porque ustedes van a estar en terreno. ¿Ya? Entonces, cuando les toque ver un proyecto de madera, ya van a saber perfectamente lo que tienen que tener ojo. ¿Ya? Dónde poner el ojo. Entonces vamos a empezar. Inspección en obra. Ya, este es tanto para los inspectores técnicos de obra como los fiscalizadores técnicos de obra, ya que son la misma figura, solamente que uno es privado y el otro es público. Ya, cumplen la misma función. Entonces, la responsabilidad tanto del ITO o el FTO se refiere a inspeccionar o fiscalizar un contrato de construcción y consiste en hacer cumplir todo lo establecido en los planos y especificaciones técnicas que lo integran. Ya, ojo con esta frase, porque aquí es donde vienen todos los problemas de obra. Cuando no hay información específica en los planos y en las especificaciones técnicas, muchas veces se recurre a el ingenio del profesional que está en obra o del maestro, y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Ya? Entonces hay que revisar muy bien los planos y las especificaciones técnicas. Y también hay que revisar los plazos previstos con materiales de calidad definida y con una ejecución e instalación ajustada al contrato, normas y reglamentos pertinentes. ¿Ya? Todo esto hay que chequear, ya cuando están en obra. Vamos a ir analizando punto por punto. Entonces, recepción de los materiales. Ya, para la madera cerrada, ya estamos hablando pino radiata u otras especies, pero básicamente esta presentación está enfocada en lo que es pino radiata, por lo que les comentaba al principio del curso, que es la especie que más se utiliza en construcción. ¿Ya? Entonces, cada partida de madera destinada al uso estructural debe tener lo siguiente: el informe oficial de ensayo de preservación, que es para la madera de pino radiata, que clasifica según la NSH 819. Ya tenemos distintos tipos de tratamiento, ya, entonces uno tiene que informar a un laboratorio que le haga la muestra y obtiene su informe oficial de ensayo de preservación, cuánta penetración tiene y qué químicos se están utilizando. Después tenemos el informe de ensayo de clasificación estructural, ya, donde se incluyen las tolerancias dimensionales. Ahora, ojo acá, el ensayo de clasificación estructural ya también lo dan los laboratorios debidamente inscritos. Les va a indicar si el pino radiata es de clasificación visual o mecánica, y les va a indicar qué grado estructural es. Ahora, este informe de ensayo de clasificación estructural se debe realizar antes de ejecutar cualquier tipo de obra. ¿Ya? Ojo ahí. ¿Por qué se los menciono? Porque en mi trabajo en la DITEC, que es en el MIMBU, cuando me toca ir a revisar obras, ya, de viviendas sociales y ese tipo, muchas veces viene el laboratorio a clasificar la madera cuando ya están instalados o instaladas las piezas estructurales, o sea, cuando ya tienen levantados muros, cerchas, entrepisos, etcétera. Y ahí hay que tener ojo, porque la clasificación no se puede realizar en estricto rigor, ya, porque la pieza se clasifica antes de ser utilizada. Entonces ahí surgen varios problemas que estamos resolviendo para ver cómo podemos solucionar cuando justamente las piezas están instaladas, pero ese ya es un tema extra que no viene al curso. Ya, lo que ustedes tienen que hacer siempre es solicitar este informe antes de ejecutar cualquier tipo de obra.
¿ya? Para que calce con lo que se establece tanto en la memoria de cálculo y en las especificaciones técnicas del proyecto. Y otro punto a analizar, ya siempre se debe verificar en terreno la humedad de la madera. ¿Ya? No basta con las buenas intenciones, ¿ya? Esto justamente se hace porque muchas obras en madera vienen con este problema. No se controla específicamente lo que es la humedad en obra, ¿ya? Uno tiene que saber qué porcentaje de humedad tiene la partida de las piezas que uno va a utilizar, ¿ya? Ojo ahí, controlar el contenido de humedad en obra. ¿Ya? Y todo esto siempre se ha pedido, normativamente siempre ha estado. Ahora, por lo general, no se cumple. Entonces, ¿quién es el responsable de que se cumpla? Los hitos o los FTO. ¿Ya? Hay que tener ojo. Hay que ser exigentes con la normativa. Todos los materiales estructurales tienen su exigencia. El hormigón armado tiene los controles necesarios de cuántos cubos de hormigón tiene, cuántas muestras se sacan, etcétera, etcétera. Se mide la resistencia, etcétera. El acero también. Calidades de acero, se controla la calidad ya a través de informes oficiales, etcétera. Todos los materiales deben venir con su informe oficial. Y esto nos garantiza que la obra va a ser de buena calidad también. Y va a cumplir normativamente con todo. Ahora, ¿cómo se controla la humedad en obra? ¿Ya? Existe un aparato que se llama el silo-higrómetro. ¿Ya? Hay una normativa con respecto al uso del silo-higrómetro y la calibración del silo-higrómetro. Y este silo-higrómetro es un aparatito ya que tiene ya como una aguja, pequeña aguja, en donde se inserta en la madera y mide el contenido de humedad. ¿Ya? Este es un tipo de silo-higrómetro y hay otro que uno lo coloca sobre la pieza y también lo mide, es como de contacto. ¿Ya? Este tiene esta pequeña agujita que se inserta. Este es el más utilizado en la construcción, ¿ya? Y siempre debe estar en obra. Entonces, ¿qué es lo que mide esto? Resistencia eléctrica, y dependiendo de la resistencia eléctrica que tenga la pieza, les dice tiene tal contenido de humedad. Ya una curva que me parece que se las mostré en las clases pasadas. Ya. Y ojo, se tiene que cumplir siempre la condición de madera seca, contenido de humedad menor al 20%. ¿Ya? Ojo ahí. Siempre. ¿Ya? Y por proyecto hay que también ver con qué contenido de humedad se diseñó el proyecto. Ahí tiene que cumplir con ese contenido de humedad. El tema de la preservación. Ya, este es un tema bastante importante. ¿Ya? La madera de pino radiata se debe preservar para que en el tiempo pueda durar más y también para evitar otras patologías como son los hongos y las termitas. ¿Ya? Entonces por eso se preserva la madera aserrada. En este caso la de pino radiata. Hay una clasificación ya de la duración de la madera, ¿ya? Y cuando cae en clasificación 5, que son básicamente el pino radiata y otras coníferas, se deben preservar, ¿ya? Entonces, dependiendo de en qué estado esté, uno tiene que aplicar la preservación correspondiente. Entonces acá hay que tener ojo, porque muchas veces uno se fija netamente en lo visual. Como ve las piezas, cuando se usa el CCA, comúnmente llegan en color verde, ¿ya? Como esta foto que está acá. Y uno se confía y dice, ah, es que como están verdes, están preservadas. Pero no es así. ¿Ya? Y acá podemos ver otro color, ya medio amarillento,
pero hay que tener ojo, ¿ya? Siempre se debe hacer un chequeo para ver la calidad de la preservación. ¿Cómo se hace esto? Hay un control, ya que se llama control de penetración. Entonces, como les decía, no es que visualmente uno vaya a controlar la preservación al ojo. O sea, no, hay que tener algo extra, ¿ya? Y tampoco el color de la madera va a indicar que la madera esté preservada o bien preservada. Entonces, cuando hay dudas con respecto a esta preservación, se hace una verificación de penetración. Y en este caso, se aplica un rociador, como este que está aquí, que se llama cromo azural, ¿ya? Que se utiliza para el CCA y el MCAZ. ¿Ya? El reactivo es el cromo azurol o el ácido rubiánico. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cómo esté preservada la madera o con qué químico esté preservada la pieza, va a salir un color medio azulón, ¿ya? Como está acá. Y se evidencia justamente con el color del reactivo las partes que están preservadas de la pieza. Ahora, de lo que les mencioné en las primeras clases, esta pieza cumple con la preservación según la normativa, ¿no? Esta. ¿Sí o no? Bien, buena la respuesta. No, no, porque normativamente se dice que debe penetrar a lo menos 3 milímetros. ¿Ya? Y acá no tiene ni un milímetro por acá, por esta zona, en el duramen. ¿Ya? Así que hay que tener ojo. En cambio, estas piezas de acá, sí. ¿Ya? Ahora, hay un rasgo técnico también a tener en consideración, ya que, por ejemplo, estas piezas que están acá son albura, ya casi todas, ya más o menos están fuera del duramen. Algunas quizás tienen un poquito de duramen, pero si se fijan, están casi 100% ya con preservación. ¿Ya? Y ese también pasa por un tema de logística de las preservadoras. Para las preservadoras es mucho más fácil eh, inyectar químico en el duramen que en la albura. La albura es más difícil, más duro. Ya no es tan fácil. Entonces por eso quizás ocurre este caso de acá. ¿Ya? Pero es un tema técnico, ¿ya? De justamente las empresas que preservan la madera. Sigamos. Dimensiones de las piezas. Ya. Cuando les mencioné el tema del grado estructural, también esto tiene que venir de la mano con una verificación de las dimensiones de las piezas de madera. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que es un flexómetro, no? Ya, el flexómetro se conoce como wincha. La wincha típica que uno tiene en la casa o la que ocupa el maestro, etcétera, etcétera. Ya, eso se llama flexómetro. Y hay que verificar las tolerancias. ¿Ya? Ahora, esto se hace cuando la obra es en terreno. ¿Ya? Lo que se apunta actualmente con la industria de la madera es a la construcción industrializada. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo acá, que hay que tener ojo en terreno, se deben aplicar igualmente en la planta industrializadora. ¿Ya? Entonces, si a ustedes por alguna razón o motivo alguna vez les toca trabajar en una industrializadora, tienen que hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Controlar todas estas cosas. Y en especial cuando se trabaja con robots de alta precisión, que apenas ven un problema
con el tema de las dimensiones, rechazan las piezas, ya, porque son las tolerancias que ellos utilizan, ya, son mucho más elevadas. Ya estamos hablando de tolerancias de 1 milímetro, a lo más 2. Y la norma ya especifica un poco más. Entonces ahí hay que arreglar las piezas, empezar a cepillar, o se cambia la pieza derechamente. ¿Ya? Ahí hay que tener ojo. El acopio de materiales. ¿Ya? Esto, nuevamente les repito, es para construcciones in situ. ¿Ya? Cuando todo se hace en obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el paquete de madera, ¿ya? Y hay que resguardarlo de la humedad, del sol, del viento, etcétera. Entonces hay que acopiar correctamente la madera, ¿ya? ¿Cómo se acopia? Un correcto acopiamiento es el siguiente. Entonces tenemos un pallet, ¿ya? Que le da aireación por bajo del producto de madera, y se coloca un film de polietileno, ya, donde se cubre por las 5 caras, y la cara de abajo ya queda destapada para que tenga una buena ventilación. Ya, este es lo ideal cuando uno está en obra. Ya, esto es lo que se debe cumplir. Este es un buen ejemplo. Ya, esta es una zona bien lluviosa en la zona del Biobío, y acá vemos que se cumple correctamente con el acopio in situ, en terreno. Y acá vemos un acopio incorrecto, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que podemos ver? Las cerchas, si se fijan, las tiraron en el suelo, están a todo el sol. Aquí hubo una lluvia, se mojaron enteras, después el sol las secó, y fíjense que ya están todas dobladas. Entonces todas esas cerchas van a tener problemas de instalación después, ¿ya? Y la calidad no va a ser la misma, ¿ya? Y acá vemos también algunos muros estructurales que están prácticamente en el suelo, ya, con el sol directo hacia la madera. ¿Y qué produce eso? Que las condiciones de contenido de humedad cambien drásticamente, produciendo alabeos o que se enchuequen, ¿ya? Y esto después tiene problemas de instalación. Es la típica que no le, cuando colocan muros y quieren colocar después las puertas, no les calza, entonces ahí empiezan los problemas. Este es un acopio incorrecto, ¿ya? Para que tengan ojo. Otro ejemplo de acopio incorrecto son, por ejemplo, los tableros estructurales. Esta es una obra que me tocó ir a ver en San Antonio, y me encontré con esta sorpresa, ¿ya? Todos estos tableros, la idea era ocuparlos estructuralmente, pero ¿qué pasó? Los dejaron al aire, tocando el suelo, vino una lluvia, se llenaron de agua y ahora parece torta de mil hojas. Esta cuestión ya no sirve para nada. Esto es un acopio incorrecto. Vamos a los elementos estructurales. Cerchas. ¿Quién me puede decir dónde está el error de esta cercha? La junta hacia arriba, uno están en diagonal. Exacto. ¿Ya? Si se fijan, estas cerchas no tienen diagonales, ¿ya? Y están todas instaladas. Entonces hay que tener ojo ahí, ¿ya? Las cerchas deben venir de acuerdo al plano estructural. El plano estructural indicaba diagonales, sí, y no estaban puestas, ¿ya? Entonces hay que tener ojo. Ojo ahí con las diagonales. Pies derechos, ¿ya? Por normativa, los pies derechos para el sistema plataforma deben tener como mínimo una separación de 60 centímetros.
perdón, como máximo. Ya, ese es el espaciamiento máximo. Ya, si ustedes ocupan menos espaciamiento, está bien. Pero un máximo de 60 centímetros. Entonces, esto hay que verificarlo también cuando se hacen las cosas en obra. Entonces, vemos que a eje no está a 60 centímetros, por lo tanto, no está cumpliendo con la normativa. ¿Ya? Después tenemos el grado estructural. ¿Ya? Cuando ustedes pidan que un laboratorio les clasifique la madera estructuralmente, ya el laboratorio va, revisa los pallets y les va a decir al tiro: esta madera sirve o clasifica de tal grado estructural y esta es rechazo. Ya, pero antes de que vaya el laboratorio, las personas que venden ya la madera estructural, ellos también controlan sus maderas visualmente y mecánicamente. Y esto no puede pasar, que lleguen este tipo de piezas ahora. ¿Ya? Ahora, ustedes se dirán, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, les comenté que hay ahora un decreto que está por salir, que se va a llamar el decreto de rotulado, en donde cada pieza de madera estructural va a venir con un sello. Y este sello les va a decir: esta pieza es un grado estructural G2, contiene humedad menor al 20%, tiene tal preservante utilizado, etcétera, etcétera, largo tanto, dimensiones tanto. Y con eso se van a ahorrar todos estos malos ratos, ¿ya? Porque las fábricas o las empresas madereras que entregan este producto van a tener que cumplir con todos esos requisitos que no son nuevos, ¿ya? Les repito nuevamente, todo esto que les estoy diciendo no es nuevo, siempre ha sido así, pero como no se cumple, hay que tomar otro tipo de medida, ¿ya? Y cuando sale un decreto, se debe cumplir, ¿ya? Entonces estamos ayudando a que salga un producto de buena calidad y a la vez ustedes puedan confiar en que ese producto cumple con las especificaciones que le están vendiendo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿ustedes están claros o no? Ya, entonces, si por alguna razón, motivo y o circunstancia se les llegara a pasar el tema del grado estructural, tanto a los que venden como a los laboratorios que van a verificar el grado estructural, y ustedes ven esto, estas piezas son automáticamente rechazo, o sea, no se pueden utilizar. Después tenemos el control dimensional, que le había mencionado anteriormente. Ya hay que tener ojo con las dimensiones que llegan. Ya deben cumplir con la normativa tanto de las tolerancias como de las medidas indicadas en la norma 2824. ¿Ya? Por ejemplo, 2 pulgadas cepilladas son 41 milímetros y tiene la terminación en el espesor 1 milímetro y en el ancho 2 milímetros. Acá claramente se ve que esta cuestión no cumple. Ya hay que tener ojo. Vamos a las uniones. ¿Qué tenemos acá? Esto es para que ustedes tengan una noción de las uniones. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una unión clavada. ¿Ya? Y la unión clavada ya define un área donde se debe trabajar la unión por normativa. Entonces, esta área se le conoce como área de trabajo. Y acá los clavos están en cualquier lado. ¿Ya? Entonces no se controla la unión clavadas en este caso. Ya, todas las uniones deben venir controladas en su área de trabajo. Ahora, esto se puede solucionar fácilmente utilizando los mismos planos estructurales. Ustedes sacan la unión,
le hacen un detalle o una impresión uno a uno. La primera impresión el viejito ocupa como, como guía y ya después se la aprende de memoria. ¿Ya? Acá no hubo nada de eso. Y le vuelvo a repetir, esto es cuando es en obra. ¿Ya? También en las plantas industrializadoras ya se debe resguardar de la misma situación, de que las uniones queden correctamente en su área de trabajo. Ya esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos uniones, que se deben cumplir ciertos distanciamientos cuando está el borde traccionado, borde comprimido, etcétera, etcétera. ¿Ya? Uniones clavadas. Ya, aquí vemos que esta cercha, fíjense, ¿dónde están los clavos? Están casi al borde del cordón inferior. ¿Ya? Y algunos están sobre el borde del cordón inferior y ese clavo no sirve para nada. Entonces hay que controlar estas cosas también. Entonces, como las cerchas son elementos que se pueden industrializar fácilmente, ya es fácil notar cuando vienen erradas las uniones. Y cuando se hacen en terreno, también es fácil verlo, porque aquí no se está cumpliendo con ningún tipo de espaciamiento y por lo tanto la unión ya dejó de ser estructural. ¿Ya? Hay que tener ojo. Este es un ejemplo de una unión de una cercha, ¿ya? Que estas cerchas que están acá de un edificio, ya que me tocó ir a ver, estamos revisando todo el edificio en realidad, y me di cuenta que estas cerchas, cuando subimos a ver el tipo de unión que tenían, son las típicas, estas barras estriadas que las doblan, ya que no tienen ningún sustento técnico. O sea, llegan, doblan la barra acá en el borde, agarran la cercha y le meten un par de clavos ya para que se sujete. Y bueno, ¿qué pasó? Que justamente vino un ventarrón más o menos fuerte ahí en San Antonio, también fue San Antonio, en la costa, y el techo de este edificio cayó acá, se voló entero. O sea, el techo de este edificio se destapó y le puso el techo acá a la sede social que está aquí. ¿Ya? Y eso pasó netamente por el tipo de unión que tenía. Entonces, por eso hay que tener ojo. ¿Ya? La cercha, ¿ya? Hay que controlar tanto la unión de los elementos como la unión a la estructura, ¿ya? Que uno va a utilizar. Entonces, la unión es estriada, prohibida. Ya no tienen ningún sustento técnico, no están amparados por ningún calculista que yo conozca. Y siempre que a mí me toca revisar proyectos y veo ese tipo de unión, la mando a cambiar al tiro. Porque nadie, hasta el momento, en los 10 años que llevo calculando, me ha dicho esta unión funciona de tal forma y soporta tal fuerza. Nadie. O sea, siempre que la he pedido, no hay un sustento técnico, o sea, no hay una formulación para decir esta unión sirve. ¿Cuál es la manera correcta de poder utilizar las uniones de cerchas? Las más típicas son los pernos que se anclan con químicos, ya los pernos químicos, en donde ustedes inyectan el perno, ya, y colocan la placa que va a sujetar a la cercha. Ya después más adelante vamos a ver unos detalles. Después tenemos las uniones clavadas. ¿Ya? ¿Cómo se hacen las uniones de momento? Esto se ve mucho en obra y esta cuestión no tiene pero ningún soporte. O sea, esta es son las cosas que se le ocurre a la gente de obra, ¿no? Ya esta cuestión no funciona. Esta cercha tiene dos clavos, ¿ya? Y aquí se le hizo un corte en diagonal. Pero si ustedes hacen trabajar esto a momento, esta cuestión va a fallar rápidamente. Ya hay que colocar una unión de momento diseñada. Ya pueden ser con clavos, pero hay que
reforzar la zona, quizás con las mismas placas de OSB o con otros elementos ya estructurales. Hay que tener ojo. Otro caso de uniones mal ejecutadas es que muchas veces en los proyectos de ingeniería falta la información ya para poder unir los elementos y le dan rienda suelta a la imaginación del maestro. Entonces ahí es donde están los problemas. Entonces, como la gente de obra no ve la unión que está aquí, por ejemplo, este un muro de hormigón armado o una cadeneta, puede ser también, y tenemos una diagonal que viene de una cercha, y como no hay un detalle de unión que diga cómo va sujetado, no se le ocurrió, bueno, la mejor idea que se le ocurrió fue pegarle un par de clavos aquí a el hormigón. Ya, mala idea, ya, porque hay que tener, por algo esto tiene una protección contra el hormigón por el tema de la humedad, ya, y acá no se ve. Entonces hay que tener ojo con las uniones cuando faltan en un proyecto. Si no están, se debe preguntar e indicar que faltan esas uniones. Y todo esto se va anotando ahí en un librito que se llama el librito de obra. ¿Ya? Y acá, esta es la más chistosa de todas, porque este es el término de una cercha. ¿Ya? Y si se fijan, estas son las cruces de San Andrés. Y están llegando como a presión acá a la última placa. No está unida por nada. Entonces la cruz de San Andrés en la cercha es para darle estabilidad entre cerchas. Entonces esta cuestión, si se corre, provoca el efecto dominó. Esto es una unión apernada ya de un proyecto. Este es allá en, siempre se me olvida el nombre de esta, es de Codelco, que está acá cerca en Santiago, no me acuerdo el nombre. Entonces está de Farellones para arriba, ya se me olvidó el nombre. Bueno, la cuestión que hicimos unas cerchas que eran para un proyecto de mejoramiento de uno de los campamentos, y estas cerchas aguantan por lo bajo 500 kilos por metro cuadrado. Sí, me acuerdo, eran mucha nieve. Entonces las uniones eran bastante anormales, o sea, no eran las típicas que uno puede conseguir en, en empresas comerciales como Simpson u otras. Nos pasábamos mucho de los rangos de esfuerzos que podían generar ese tipo de uniones. Entonces tuvimos que inventar uniones. Y entre todo ese detallamiento, si se fijan aquí, ya nos encontramos con esta sorpresa cuando nosotros tenemos uniones de, por ejemplo, estas son piezas gigantescas de 2×10. Eran varias. 4×10 algunas. De pino radiata. Y teníamos que unirla con una unión de momento. Hay que respetar los espaciamientos. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que el mínimo espaciamiento desde el borde hasta el primer perno son 7 veces el diámetro. Y estos son todos pernos más o menos de media pulgada. Entonces, y acá vemos claramente que el espaciamiento no se está cumpliendo, está justo al borde. Entonces esa unión no está trabajando bien. ¿Ya? Hay que tener ojo. Todas estas cosas se van viendo en obra. Después tenemos el mismo caso cuando teníamos la llegada de una diagonal. ¿Ya? Esta diagonal debe, por lo menos, si está trabajando en tracción, tener 2 diámetros, ¿ya? Hasta el borde. Y si trabaja en compresión, 4 diámetros. ¿Ya? Y acá la diagonal no respetó ninguna señal, ya, de espaciamiento, y pasó por el borde, y esa diagonal perdió un perno. ¿Ya? Si estaba diseñada para 3, 4 pernos, está funcionando. Si estaba diseñada para 4 pernos, ahora funciona con 3. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo. ¿Ya? Todas estas especificaciones de las uniones
sale en la norma 1198. Y después tenemos también en ese proyecto, tenemos varios dramas, las uniones apernadas. Ya no se tratan igual que las uniones apernadas en acero. Ya cuando se acuerdan cuando vimos el tema de los torques, ya que la norma de acero más o menos les pide un 70% de la capacidad del corte del perno en presión y todo el tema. Y acá en madera es distinto. Ya en madera uno sujeta nomás el perno y le trata de dar el menos torque posible. ¿Por qué? Porque aparecen este tipo de problemas que se llama aplastamiento. ¿Ya? Aquí el maestro se fue en la ola y le puso cualquier torque y hizo pebre la pieza. Entonces después hubo que cambiar esta pieza. ¿Ya? Vigas principales. ¿Ya? Ojo, acá miren, fíjense, esta es una viga principal que viene llegando al borde de un elemento estructural. Y acá le pusieron tres clavitos, 1, 2, 3, y eso está tomando todo el corte de la viga principal. ¿Ya? Así de corta. Y esa cuestión no puede ser, ya, porque para las vigas hay uniones especiales. Ustedes pueden, sin duda, pueden clavar las vigas, pero debe venir con un respaldo estructural, con un cálculo. Entonces, ¿cómo se hace para unir este tipo de vigas? ¿Ya? Existen conectores, ¿ya? Como este tipo, que estos, por ejemplo, son de la empresa Simpson Strong-Tie, ¿ya? Que tiene un catálogo muy grande de uniones, ya todas las soluciones, tanto para madera cerrada y estructura conformada en frío, tiene un catálogo muy grande y con harto stock, y son las que más se utilizan en estricto rigor en obra. Entonces hay una correcta unión acá, ya con un conector de corte para una unión de una viga principal, ¿ya? Y acá esto que se ve acá es la unión entre dos pisos, ¿ya? Que muchas veces también se olvidan en las obras, ¿ya? Cuando unimos un piso con otro debe haber una unión, y eso es un cálculo. Acá vemos otro tipo de unión de una viga principal, ya dependiendo de la comodidad que tengan o el espacio que tengan para unir, colocan de este tipo o este tipo, ¿ya? Pero todas estas uniones están en estricto rigor certificadas, incluso es más, están ensayadas. Entonces uno sabe exactamente el esfuerzo en corte que tienen. Entonces eso da un respaldo técnico importante a la persona que está diseñando y a la persona que está construyendo. Ya, eso es súper importante que lo tengan en mente. ¿En qué fijarse? Los debilitamientos a los elementos estructurales. Esto es típico. Cuando viene el hombre con las tuberías, ya, o viene el eléctrico, dejan la escoba. Entonces, ¿cómo se soluciona? Con refuerzo. ¿Ya? Esta es la mala forma de hacerlo, esta es la correcta forma de hacerlo. ¿Ya? Si ustedes quieren pasar tanto las tuberías de agua potable, drenaje, etcétera, gas, otro tipo de especialidades eléctricas, claro que van a ir en el proyecto, pero hay que tener el resguardo necesario. ¿Ya? No es llegar y empezar a cortar y empezar a debilitar los elementos estructurales. ¿Ya? Se deben tomar los resguardos necesarios y reforzar lo que hay que reforzar. Este es un ejemplo, por ejemplo, esto es polo madera, que son de la Universidad de Concepción. ¿Ya? Esto es un programa de un arquitecto que se llama Frane Silic, ¿ya? Amigo mío. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos también dan otra solución. Dicen, bueno, si no quieren pasar entre los pies derechos, bueno, haga una solución distinta. ¿Cuál es? Usted termina el muro,
¿ya? Y le pone unos listones con los debidos saques para pasar todas las especialidades. Coloca lo que necesita, los conduit u otros, y luego lo tapa con una placa, ¿ya? Y eso da una solución súper eficiente. ¿Por qué? Porque estamos evitando destruir elementos estructurales importantes de una casa, un edificio, ¿ya? Y quedan perfectamente instalados, ¿ya? Esto se ha hecho ya también. Ya, y vamos a dejar la clase hasta aquí porque lo que viene es más o menos largo. Ya vamos a revisar el proyecto completo de Chañaral y el Salado, que es una de las obras emblemáticas que se han hecho últimamente en madera cerrada con el sistema plataforma. ¿Ya? Y eso sería, jóvenes. Cuídense, y ahora parece que entramos todos en cuarentena, así que a cuidarse harto. ¿Ya? Traten de salir lo justo y necesario nomás. Y cuídense junto a sus familias. Así que vamos a estar ahí viéndonos el próximo viernes. Eso sería y nos vemos.